Yo les pido que abran sus Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 12. Libro del Éxodo, capítulo 12. La Pascua, muy importante. Éxodo 12, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor Santísimo en su palabra bendita: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Sí. Mi Señor Dios le está hablando al pueblo a través de Moisés y de Aarón, ¿verdad? Acababan de pasar 9 plagas, ¿verdad? 9 plagas, 9 juicios de mi Señor Dios a Egipto, atentando contra sus dioses, atentando contra sus deidades paganas. El pueblo egipcio adoraba ranas, adoraba piojos, adoraba moscas, adoraba cabras, adoraba corderos, adoraba infinidad de animales. Adoraba hasta el río Nilo. Por eso vino la plaga de la sangre, al río Nilo. Creían ellos que el río Nilo era la fuente de la vida, el Dios de la fuente de la vida. Y por eso mi Señor Dios atentó contra el río Nilo, ¿sí? Juicio en contra de ellos. Se endurecía el corazón de Faraón, a veces no se endurecía. Mi Señor Dios actuaba también para que se endureciera de más el corazón de Faraón, porque dice mi Señor que en Faraón iba a glorificar su nombre a través de las plagas, ¿sí? Entonces dice mi Señor, les dice: en este mes será el principio de los meses para ustedes. A partir de este momento van a contar en su calendario, ¿verdad? Y van a hacer lo siguiente. Me llama la atención porque a partir de ese día iba a establecerse el primero de
principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablando a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Tenían que escoger un cordero en el 10, en el día 10. ¿Sí? Lo tenían que elegir, lo tenían que examinar, lo tenían que ver si no tenía defecto, sin tacha, sin mancha, cordero de un año, macho, ¿verdad? Lo dice el versículo 5: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo tenías que escoger en el día 10. El día 10 lo tenías que escoger. Y el día 14 lo tenías que sacrificar. Lo dice la palabra en el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué significa eso de entre las 2 tardes? Para el pueblo judío, el día terminaba a las 6 de la tarde. Para nosotros el día termina a las 12 de la noche. Y a partir de las 12:01 comienza otro día. Para el pueblo de Israel, el día empezaba a las 6:01 de la tarde, el otro día. ¿Sí? Por eso dice aquí la palabra entre las 2 tardes. ¿Sí? Entre la tarde del día 14 y la tarde antes del día 15. Tenías que comer la Pascua. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Señor: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Pero aquí hay otra cosa. También le pedí a mi Señor Dios al pueblo que lo comiera una familia, hiciera un cordero muy grande. Tenían que hacer partícipe a la familia de al lado, ¿verdad? Para que no sobrara el cordero. Si en alguna familia había algún dragón, bueno, pues sí era suficiente, ¿verdad? Pero tenía que compartirlo, lo dice la palabra en el versículo 4. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Sí? Dice: el animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Sí? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Sacrifican al cordero, le quitan la sangre, y esa sangre la tenían que poner en un lebrillo y en las puertas de sus casas con un hisopo, una especie como de brocha natural. Un hisopo es como una especie de ramitas, y con esas ramitas pintaban el dintel y los postes de la casa de la persona. ¿Con qué fin? ¿Por qué de esa forma? Versículo 8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Si sobraba algo de ese cordero, no se llevaba su itacate el vecino y: oye, sobró tantito, me llevo a mi casa. No.
Lo que sobraba lo tenían que consumir en el fuego hasta en la mañana. ¿Sí? Ahora, dice la palabra del Señor, aquella noche, versículo 8, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué lo tenían que comer? Con panes sin levadura. La levadura representa el pecado. La levadura, cuando le pones levadura al pan, leuda toda la masa, ¿verdad? Se corrompe, ¿verdad? Y se infla el pan. En la palabra de nuestro Señor, la levadura representa al pecado. Entonces mi Señor Dios les pide que sean panes sin levadura, o sea, pan sin pecado. Lo tenían que comer con hierbas amargas. Lo comerán. ¿Por qué con hierbas amargas? Para que en lo postrero del tiempo, sus generaciones venideras se acordaran al comer esas hierbas amargas de la amargura de la esclavitud en el que el pueblo el pueblo hebreo vivió en Egipto 430 años. Ese era el sentido de comer las hierbas amargas, que recordaran ellos la amargura de sus padres en Egipto por la esclavitud que vivieron todo ese tiempo. ¿Sí? Ninguna cosa comeréis de cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Lo comeréis ceñidos vuestros lomos. ¿Qué quiere decir? Vestido. Vestido, tienes que vestirte, ponerte el calzado de tus pies, tomar tu bastón, el bordón es el bastón, tomar tu bastón, ¿sí? Lo comeréis apresuradamente, como si fueras a salir inmediatamente de tu casa. Como el día de hoy la gente que tiene trabajo en las oficinas y de repente tienen que comer rapidito, ya están vestidos, ¿verdad? Ya están, pero a punto ya de irse, nada más desayunan y vámonos. Así lo tenían que comer ellos, ¿sí? Vestidos, ya con sus sandalias puestas y su bordón en su mano. ¿Por qué? Porque en esa noche, después de comer esa Pascua, tenían ellos que salir ya de Egipto, de la esclavitud en la que vivían. Entonces eso lo tenían que hacer para recordar en las generaciones venideras que eso hicieron sus padres: comer esa Pascua y marcharse. ¿Ok? Pues yo pasaré aquella noche, versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. ¿Sí? Mi Señor Dios va a pasar aquí por esa noche y va a herir a todo primogénito, dice la palabra. ¿Por qué al primogénito? ¿Por qué al primogénito? En la cultura egipcia, todo primogénito que nacía para el egipcio era una deidad, era un dios. ¿Sí? Entonces iba mi Señor Dios a herir a todo primogénito. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué hacían las mujeres para tener varios primogénitos? Me van a decir,
a mí, oiga, pastor, pero pues, si se casa un hombre con una mujer, pues nada más tienen un primogénito, ¿no? ¿Por qué varios primogénitos? Porque las señoras o las personas, las mujeres, ¿sí?, engañaban al marido y tenían relaciones con otros jóvenes, otras personas. Se embarazaban y le hacían creer al marido que era el hotel. Vean la gravedad del asunto. Pero ese fruto, digámoslo así, de su vientre era producto del adulterio con otra persona y era el primogénito de otra relación. No sé si me explico. Por eso José, la mujer de Potifar, quería tener un encuentro con José para quedar embarazada de José y así poder tener un primogénito de José. Si saben la historia, José huyó y la mujer de Potifar lo acusó de adulterio, pero el que lo estaba acosando era ella. Entonces mi Señor Dios, al traer juicio a los egipcios, hiriendo a los primogénitos, se le iba a caer el teatrito a la mujer. Porque en una familia a lo mejor eran 3 varones o 4 varones, y a lo mejor 2 varones de esa familia morían. Y el esposo decía, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué 2? Si nada más tengo un primogénito. Pues chiquito, antes sí la habías en tu casa, ¿no? Ese era el juicio de mi Señor Dios en contra de los primogénitos por el pecado de adulterio que hubo ahí. ¿Sí? ¿Sí me explico? Por eso dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. No los iba a herir por ninguna causa, pues pudiéramos decir, bueno, pero ¿qué culpa tienen los primogénitos? No, era producto del pecado, de adulterio. ¿Sí me explico? Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Esos dioses fueron las ranas, adoraban a las ranas, adoraban a las moscas, adoraban a las vacas, adoraban a los bueyes, o sea, adoraban a todo. Por eso vinieron las plagas en contra de Egipto, por los juicios, por las deidades paganas que ellos tenían. ¿Sí? Versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre del cordero, los israelitas la ponían en el dintel y en los 2 postes. Pasaba el heridor, como dice la palabra, veía la sangre y pasaba por alto por esa casa. La palabra Pascua significa pasar por alto, pass over, pasar por alto, pesaj en hebreo. Se saltaba mi Señor Dios esa casa, llegaba a otra casa y ahí no había sangre, pues entraba el ángel de la muerte y ¡pum!, al primogénito lo mataba. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones.
Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ese día lo iban a celebrar, el día de la Pascua, del inicio de la Pascua, el principio de los tiempos, el principio de los meses, de los años, iba a empezar en ese día. Ahora, ¿por qué ese día? 14 de Abib. ¿Por qué? Porque los egipcios, ese día, a la medianoche, en los cielos, se veía la constelación de Aries. Aries, como es representado, como un cordero, un carnero. Los egipcios ese día adoraban al carnero, adoraban al cordero. Se veía la constelación de Aries muy clara en esa noche. Entonces los egipcios adoraban al cordero, al carnero. Por eso mi Señor Dios dijo: el día de hoy va a ser principio de los meses, porque esa deidad que ellos están adorando, yo les voy a demostrar que no es un Dios. Y voy a sacrificar a lo que ellos adoran, a su Dios. ¿Sí me explico? La constelación de Nisan. Por eso la palabra del Señor en el calendario hebreo es 14 de Abib o Nisan. Nisan significa cordero, significa carnero. Por eso mi Señor Dios estableció ese día como principio de los meses, porque en ese día adoraban los egipcios a la constelación Aries o al carnero. ¿Está bien? Luego dice la palabra del Señor en el versículo 15: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el último, hasta el séptimo, será cortado de Israel. Para el judío, la Pascua es sacrificar un cordero. Para el cristiano, la Pascua es recordar el sacrificio del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, que murió precisamente en Pascua. No es coincidencia, obviamente Dios lo tiene todo calculado, todo lo tiene en sus tiempos precisos. No fue coincidencia que mi Señor Jesucristo llegara a Jerusalén en esa tercera Pascua que iba a celebrar, y que la entrada triunfal a Jerusalén haya sido en el día 10 de Abib. Él llegó el domingo 10 de Abib, donde precisamente, como lo dice la palabra aquí en Éxodo, ese día 10 de Abib tenía el israelita que escoger a su cordero para guardarlo y el día 14 sacrificarlo. ¿Para qué? Para examinarlo, que no tuviera ni tacha ni mancha, ¿verdad? Que estuviera perfecto. Si nos vamos al Evangelio, a los Evangelios, sobre todo los sinópticos, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, porque tienen relación, ¿verdad? Más o menos traen lo mismo. Lucas tiene poco más de cosas añadidas, pasajes añadidos, pero cuando les pregunten cuáles son los evangelios sinópticos, son Mateo, Marcos y Lucas, porque se parecen entre sí, tienen concordancia entre sí, todos ellos.
Entonces, si nos vamos a las Escrituras, a los Evangelios, a mi Señor Jesucristo, desde que entró a Jerusalén hasta el día 14, el día de su crucifixión, lo estuvieron examinando, le estuvieron preguntando, le estuvieron formulando preguntas con jiribilla para caerle en un error y poder acusarlo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Los saduceos, como le preguntaban sobre la resurrección, le preguntaban sobre la moneda del César, ¿verdad? De que si es lícito dar tributo al César o no. Lo estuvieron preguntando, lo estuvieron examinando, cumpliendo lo que dice aquí la palabra, que el israelita en el día 10 escoge su cordero, lo examina, tiene del 10 al 14 para examinarlo, que no tuviera defecto, y en el día 14 lo crucificaba, lo sacrificaba. A mi Señor Jesucristo lo examinaron desde el día 10 de abril hasta el día 14 y no le encontraron defecto a mi Señor Jesucristo. Fue perfecto en todo lo que contestó. No hubo contradicción en todo lo que respondió mi Señor Jesucristo. Por más que le quisieron hacer caer para acusarle y tener motivo de enjuiciarlo, mi Señor Jesucristo se mostró perfecto. ¿Sí me explico? Cómo la palabra tiene relación y se engrana Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Es increíble, ¿verdad? A mi Señor Jesucristo lo crucificaron el día 14 de abril, el mismo día que el Cordero Pascual, el animalito inocente, sin tacha, sin mancha, también crucificaron. La palabra del Señor en 1 Corintios 5, vamos para allá. Primera de Corintios 5, 7. Amén, hermanos. Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si recordamos en Éxodo 12, nos dice la palabra que no tenían que tener levadura en sus casas, los israelitas. Aparten tantito con su mano 1 Corintios 5, vayamos otra vez a Éxodo 12, y dice la palabra del Señor: en el versículo 15, dice nuestro Señor en su palabra: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Tenía que estar la casa completamente libre de levadura por 7 días. ¿Sí? Encargaban al hijito más pequeño para hacerlo interactuar con el rito de buscar toda la levadura que había en la casa. Y toda la levadura, ¡pum!, para afuera. ¿Sí? Dice la palabra: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. No tenían que comer esa levadura. Pero ¿qué representa la levadura? El pecado, ¿verdad? El pecado representa la levadura. Y en 1 Corintios 5, 7 nos dice el Señor que nos limpiemos de la vieja levadura. ¿Qué significa? Que nos limpiemos del pecado, que soltemos a ese viejo hombre, que ya lo soltemos, que cambiemos, que no seamos los de antes, que
que tengo 20 años en el cristianismo y no crezco, que tengo 20 años en el cristianismo y sigo enojándome de todo, que tengo 20 años en el cristianismo y los frutos del Espíritu no se me notan. Dejemos, dice la palabra, la vieja levadura, el pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este cordero que sacrificaban los judíos en ese día era una sombra y figura del verdadero Cordero de Dios que venía para quitar el pecado del mundo. Esa sangre que fue retirada del cordero que estaban quemando y puesta en ese dintel, ¿sí? Fue esa sangre que salvó a los primogénitos de Israel. La sangre de ese animal, de esa víctima, si me pueden apagar la luz, por favor. Esa sangre de esos animales fue la que salvó a los hijos de los israelitas. ¿Sí? Yo les quiero mostrar una ilustración donde se va a ver la casa del israelita untando la sangre en el dintel, ¿sí? Esa sangre demuestra claramente que bien, Éxodo 12, 7 dice la palabra del Señor: y tomarás de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Sí? Tomaban la sangre en un librillo y con un hisopo, que aquí está, tomaban y ponían en los dos postes la sangre de la víctima inocente, un cordero inocente, y en el dintel de la puerta. ¿Sí? Cuando pasaba el ángel de la muerte, el ángel exterminador, dice la palabra que pasaba por alto donde veía esa sangre de ese cordero y no mataba al primogénito de ese lugar. Pasaba por otra casa y si no veía la sangre, entraba y en juicio moría el primogénito. ¿Sí? Esa sangre le salvó la vida a esa gente. La sangre del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos ha salvado, hermanos. Nos ha salvado. Cuando nosotros llegamos y entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros llegamos y nos rendimos a sus pies y le decimos: Señor mío, soy tuyo, haz conmigo lo que tú quieras, yo te recibo como mi único Señor y suficiente Salvador de mi vida. La sangre del verdadero Cordero de Dios nos ha salvado y nos ha dado vida eterna y vida en abundancia. ¿No es maravilloso? Amén. Esa sangre bendita nos ha librado de el infierno. En la otra diapositiva, por favor. Aquí está otro ejemplo, ¿verdad? De que ponían la sangre en los dos postes y en el dintel con un hisopo, tomaban y ponían así la sangre
Ahora regrésate a la otra, está más gráfico en la otra, por favor. Ahora, ¿qué se imaginan cuando hay sangre aquí, acá y acá? Imagínense, ¿qué está representando esa imagen? La resurrección, la muerte, perdón. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sus manos clavadas en ese madero. Y su cabeza recostada, recargada en ese madero también. ¿Sangró mi Señor de la cabeza? Claro que sí, sangró de la cabeza. No le pusieron la corona de espinas. Su cabeza recostada y sus manos así. Es una sombra y figura, la Pascua judía, de lo que realmente iba a venir. Mi Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando su vida no solamente por Maranatha, por todo el mundo, porque de tal manera amar a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí. Y esta es una representación muy específica de lo que iba a venir después, ¿verdad? Y viendo gráficamente ahí a mi Señor Jesucristo clavado de sus manos y sangrando en su cabeza, dando su vida por cada uno de nosotros, restaurando nuestras vidas, restaurando nuestras almas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Le pueden prender ya la luz, por favor? Versículo 16 dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, 7 días. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudada, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Gráficamente ya lo vimos, como tomaban el hisopo y ponían la sangre en el dintel y en los 2 postes, ¿sí? Y prefigurativamente se mostraba, ¿verdad?, una cruz. ¿Y cuál cruz? La cruz del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios
Y cuando vean la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta. Ahí viene lo que es la Pascua. Pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor, o sea, al ángel, en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Es la víctima de la Pascua de Jehová. Es un inocente que dio la vida por muchos. Al decir víctima, ¿verdad? También relacionémoslo con nuestro Señor Jesucristo, que Él también fue la víctima. La víctima de mi corrupción, que Él fue también la víctima de mi pecado, de mi desafío a Dios, porque cuando no llegamos al Señor con todo nuestro corazón, lo estamos desafiando, le estamos diciendo no te necesito, le estamos diciendo yo puedo solo, yo soy Juan Camané. ¿Y qué hay ahí? Orgullo, vanidad. Yo puedo solo sin ti, no te necesito. Entonces lo estamos desafiando. No. Todos necesitamos del Señor, todos. La palabra de Josué 1:8 nos dice, y no te apartarás de este libro de la ley, sino meditarás en él de día y de noche, para que te vaya bien en todas las cosas que emprendas. Va a haber bendición en tu vida. Todas las decisiones que tomes van a salir perfectas, porque no las vas a tomar tú, las va a tomar el Señor por ti, si le entregas totalmente tu corazón. Entonces esa víctima, que a través de esa víctima, de su sangre derramada en esa cruz, ¿verdad?, nos cambió la vida por completo. Hay un antes y un después de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas. Un antes, porque vivíamos en esclavitud. Asimismo, el pueblo israelita, ese antes, 430 años, vivieron en esclavitud. Y después de ese día, 14 de abril, hubo un después. Fueron librados, fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Lo mismo nosotros. Vivíamos en esclavitud de pecado, no podíamos nosotros con ese pecado. Recibimos a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas y vino un día después la libertad en Cristo. Libertad en el Señor. Es maravilloso, porque ya toda esa acta, hay un acta, ¿verdad?, el acta de los decretos que no será contraria, como lo dice Colosenses. Mi Señor Jesucristo llegó y en la cruz la pegó ahí, pagado por completo, pagado, dice. Y cada persona que se acerca a esa cruz, se acerca al madero, se acerca al Señor, en ese momento, esa acta que era contraria, nuestro Señor dice, ya no me acuerdo de todo lo que hiciste, no tengo ya memoria de tus iniquidades, eres una nueva criatura en mi Hijo amado Jesucristo, porque creíste en Él y porque cediste tu corazón a Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso cuando paso por este punto donde dice, y esa víctima
me acuerdo de la verdadera víctima por nuestra iniquidad, que fue Cristo. Y cada vez que pecamos, cada vez que hacemos o cometemos alguna infracción de su ley, es como si lo estuviéramos crucificando nosotros otra vez. Porque ya pagó por nuestros pecados. ¿Por qué volver a hacer lo que hacíamos antes? Versículo 27 dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Ya lo expliqué, la verdadera víctima de la Pascua de Jehová fue Cristo Jesús, nuestro Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Yo quiero con esto hacer un ejercicio, ¿verdad? Apaguen las luces, por favor. Los que puedan, vamos a inclinarnos y vamos a orar, por favor. Apaguen las luces, por favor. Inclinémonos, lloremos al Señor, diciéndole: gracias te damos, Padre Santo, Padre bendito, porque tú, Señor Dios Santísimo, tú nos diste a tu Hijo amado Jesucristo, a tu Cordero Santo, a tu Cordero bendito, para que fuera en la propiciación por nuestros pecados, la propiciación por nuestras iniquidades, Señor bendito y santo. Gracias te damos, Padre eterno, por todo, por toda tu misericordia, por toda tu verdad, Señor mío. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor Santísimo, que tu santa Iglesia Maranata, Señor mío, sea tenida por digna de escapar de todas las cosas que se vienen a este mundo, Señor. Te rogamos con todo nuestro corazón, Padre eterno, que tú nos ayudes, Señor, a vivir en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de nuestra carne, Señor, a entregar nuestro corazón completamente a esa víctima, Señor, a esa víctima que fue tu Hijo, Señor, tu Cordero Santo, para que nos pueda conducir libremente a tu vida eterna que nos das, que nos prometes, Señor, que está a la vuelta, Señor mío. Tú nos has dado las arras del Espíritu, Señor, ese contrato firmado de parte tuya, prometiéndonos redención, prometiéndonos moradas celestiales, Señor. Aumentanos la fe, Señor Dios Santísimo, y ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre eterno, a vivir en el Espíritu, a despojar de nosotros, Señor mío, esa levadura de pecado, esa levadura de orgullo, esa levadura de vanidad, esa levadura de altivez, de que yo puedo solo y que no te necesito, Señor. No, Padre Santo, todos te necesitamos, Señor mío. Somos polvo, Señor, y al polvo volveremos, Señor Dios Santísimo. Somos nada, Señor, no nos llevaremos nada de este mundo, Señor, pero sí nuestra alma y el espíritu que tú nos diste y que te pertenecen. Nosotros debemos de tener la seguridad de a dónde van a ir, Señor. Gracias te damos, Señor mío, por tu Hijo amado que hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, y ayúdanos, Señor mío, ayúdanos a vivir eternamente entregados y tomados de tu mano, Señor. Amén. Amén. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Puntualmente dice, y puntualmente los hijos de Israel lo hicieron así. Nosotros, hermanos, debemos de obedecer la palabra de nuestro Señor puntualmente, para así agradarlo a Él, para que nosotros podamos ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que se vienen, para así estar de pie delante
del Hijo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.